Desde ahora y hasta las 20, es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Quiero comenzar poniendo un marco, un contexto a la charla que vamos a tener con Salvador. Porque la provincia de Buenos Aires lo merece. Es una provincia de las más grandes que tiene la República Argentina. Y para poner en el contexto unos datos que es pero muy importante cuando hay que tratar a una pandemia. La cantidad de contagios que registra el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina llegan a 565.000 contagios. El 60% de esos contagios se los lleva a la provincia de Buenos Aires. Un 20% se lo está llevando Cava, así que estamos ahí más o menos en el AMBA, un 80% del resto del país, un 20%. Cuando tenemos que hablar lamentablemente de víctimas fatales, de personas que están falleciendo por esta pandemia, por el coronavirus, estamos hablando de 11.667.000 casos. El 60% se lo lleva a la provincia de Buenos Aires y un 23% se lo lleva a Cava. Pero no todo es lineal. No se puede pensar de una manera lineal cuando estamos hablando de una provincia tan importante como es la provincia de Buenos Aires, donde la densidad demográfica es 16 millones de personas. 16 millones de personas sobre 45 millones. Entendemos entonces que el 38% del país vive en la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene desafíos variados, porque tiene 135 distritos. ¿Por qué te cuento todo esto antes de estar hablando con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud? Para que nos ubiquemos en el contexto que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires realmente es un mundo aparte, ¿sí? Pero ya lo tenemos en línea, como lo anunciamos, lo vamos a presentar. Salvador Giorgi, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Salvador, Aldo Gamba te saluda. Buenas tardes, gracias por estar de otro lado. Hola Aldo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Salvador, muchas gracias a vos. Me imagino que en este momento donde se está trabajando 7x24 casi, ¿no? En un momento donde la pandemia se está llevando todo el tiempo que uno pueda dedicarle, te quiero agradecer a vos por estos minutos de estar conversando conmigo al aire. Salvador, contame primero, vos como médico, que también sos, y acompañando al ministro de Salud, ¿cuál sería tu diagnóstico hoy, al 15 de septiembre, con respecto al estadio que tenemos de la pandemia? Bien. Bueno, justo hoy 15 de septiembre es una fecha que no vas a acordar cuando el viceministro de Salud dijo que al 15 de septiembre él compraba la pandemia hace 3 meses y muchos medios salieron a cuestionarlo, ¿sí? Porque ¿cómo va a decir que iba a ser tan tremendista de anunciar que hasta el 15 de septiembre íbamos a seguir en cuarentena? Esto ocurrió en junio más o menos. Nosotros el diagnóstico que tenemos es un poco preocupante porque los casos vienen aumentando. Tenemos una cantidad de casos que más o menos se va manteniendo, pero los casos aumentan alrededor de 4.000, 5.000 casos diarios en la provincia de Buenos Aires. Y esto se va extendiendo con mayor velocidad en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La cantidad de casos en el interior pasaron de ser el 4% a ser el 8% en 15 días. Entonces, esto nos habla de una velocidad de contagios en el interior de la provincia, y a diferencia del AMBA, donde hay una red de derivaciones sanitaria bien establecida entre hospitales provinciales, municipales y también las clínicas privadas que atienden los pacientes con IOMA y con PAMI, en el interior de la provincia de Buenos Aires tenemos otra realidad, ¿sí? Donde a veces hay distritos que tienen solamente 5 camas de terapia intensiva con 5 respiradores y el próximo hospital queda tal vez a 100 kilómetros de distancia. Y eso es lo que nos está preocupando justo ahora, digamos, ¿sí? Y nos estamos ocupando del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo antes de que vos hicieras este diagnóstico, le contaba a nuestros oyentes el contexto que tiene, a mi criterio, la provincia de Buenos Aires, una provincia muy particular, por lo que hablaba antes, no sé si llegaste a escucharlo, pero la cantidad de habitantes que tiene, la diversidad, ¿no? En 135 distritos
hay una diversidad socioeconómica, hay municipios que son llamados ricos porque tienen muchos recursos, hay otros que no lo tienen, con lo cual es muy difícil gobernar una provincia como la provincia de Buenos Aires. Hay algo que este último tiempo se estuvo hablando tanto en Cava como en la provincia de Buenos Aires, es que en los barrios más vulnerables, como por ejemplo las villas de emergencias, se notaban que había pocos contagios. Uno suele, digamos, quizás prejuzgar, decir, ¿no? Personas que tienen menos recursos, seguramente al contagio ser comunitario va a haber mayor cantidad de contagios. Sin embargo, de los registros se aprecia que es todo lo contrario, digamos, que en las zonas que no son vulnerables donde hay mayor cantidad de contagios. ¿En la provincia de Buenos Aires se está dando el mismo fenómeno? Sí, digamos, un fenómeno similar, si bien es cierto que en algún momento la Villa Itatí, la Villa Azul, ahí en Quilmes, tuvo una gran cantidad de casos. Después lo que estamos viendo es que la gente se cuida y a veces quienes no se cuidan son los que de mayor poder adquisitivo, y eso está demostrado en una encuesta que hicimos, donde la gente tiene mayor poder adquisitivo y la que vive toda en la región, en zona norte del conurbano bonaerense, son los que están en contra de algunas políticas de aislamiento social. Entonces, ahora cuando, como decir, no hay que estigmatizar, digamos, la verdad que en los barrios populares la gente se cuida mucho y es un pequeño sector de la sociedad el que está en contra de las medidas de aislamiento y que son los anticuarentenas. Lamentablemente los van a filmar y eso se ve mucho en los medios de comunicación, pero es un pequeño sector de la sociedad. La mayoría de las personas, de los bonaerenses, la verdad que se están cuidando y mantienen las medidas de cuidado. A ver, Salvador, lo que vos me decís es que las personas de mayores recursos, y nombraste recién zona norte, nosotros estamos en San Isidro, son aquellas personas que subestiman quizás un poco este contexto, y los más vulnerables son los que tienen mayor cumplimiento de esta responsabilidad, digamos, de aislamiento y de prevención. Exacto. Y sí, bueno, eso que vimos nosotros en la encuesta que hicimos, sí, que nos pasaron, donde de acuerdo al poder adquisitivo, de acuerdo en la zona donde vivían, mucha gente estaba en contra de esas medidas de aislamiento que había tomado el presidente. Y eso coincide cuando vos ves dónde se generan los casos, dónde inició la pandemia, cuándo fueron, si vos ves el mapa y cómo fue distribuyéndose ese mapa de calor, empezó en la capital federal y en toda la región norte del conurbano bonaerense, y se fue expandiendo hacia, el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y hoy en día se está expandiendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Vos que hablas recién de mapa de calor, y yo lo estaba trabajando este día hoy a la tarde cuando hacíamos la preproducción. Todos sabemos que el sistema de salud en Argentina presenta un déficit muy importante, lo estoy planteando a nivel nacional. Esto, y me hago cargo, no tiene que ver ni con un gobierno ni con otro gobierno, esto tiene que ver con muchísimos años en donde tenemos un sistema de salud público con muy buenos profesionales, pero que lamentablemente siempre estamos padeciendo la falta de recursos a nivel de infraestructura, a nivel recursos tecnológicos y demás. Ustedes son un gobierno nuevo, un gobierno que asumió en diciembre del año pasado, y en marzo comenzó este aislamiento, esta pandemia, que nosotros tuvimos la suerte de abrir una ventana y mirar hacia Europa y entender un poquitito con escasa información qué puede llegar a suceder. De hecho, yo estoy muy de acuerdo al primer periodo de aislamiento que definió el presidente Alberto Fernández, me parece que fue muy oportuno. ¿Tuvieron capacidad de hacer un análisis del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, o literalmente la pandemia se lo llevó puesto? Bueno, pero de hecho no solo hicimos un análisis, sino que pudimos equipar en este tiempo de cuarentena, gracias que nos dio la cuarentena, de equipar y dotar a la provincia de Buenos Aires de camas de terapia intensiva, ¿sí?, de respiradores, de monitores multiparamétricos, o sea, armar una terapia. Se terminaron algunas obras, 120 obras de hospitales, ¿sí?, que estaban paradas. En el gobierno anterior se había iniciado pero no se habían terminado. Se sumaron 1.200 respiradores, más de 1.500 camas de terapia intensiva, camas de terapia intermedia. Se incorporó 600.000 trabajadores de salud a la planta del ministerio. Había muchos pases concursos que no se habían habilitado, y esto fue más o menos alrededor de una inversión de 22.000 millones de pesos que hizo nuestro gobernador Axel Kicillof, que decidió priorizar la salud contra, digamos, la economía.
en ese sentido, nosotros el diagnóstico que teníamos de la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros llegamos, había 885 camas de terapia intensiva en toda la provincia, y hoy en día hay 2.154. Entonces se incrementó la cantidad de camas de terapia y no solamente las camas de terapia, sino también los trabajadores de la salud. Faltaban muchos médicos, enfermeros, terapistas en muchos hospitales. Ahora, yo te escuchaba recién y digo, cómo, por un lado a mí me suena, digo, qué buena información, que quizás muchas veces no trasciende, ¿no? Porque estás hablando de 800 camas cuando hoy tenemos 2.100 camas, es un número muy importante. ¿Por qué recibimos tantos reclamos de los trabajadores de la salud que no reciben los insumos necesarios para justamente, ¿no? Digamos, prevenir la salud de ellos, que son los encargados después de asistirnos a nosotros? Yo no sé si vos manejás un número de cantidad de médicos disponibles y cantidad de infectados. Sí, en un momento es cierto que había muchos reclamos porque no había empresas, no había industria nacional para poder comprar la cantidad de kits, de equipos de protección personal que se necesitaban. Entonces por eso es que se hizo una compra china, ¿sí? Donde se adquirieron todos los equipos de protección personal, vinieron en ese momento 32 aviones, ¿sí? Primero porque necesitamos traerlos ya, se hizo la operación Shanghái, se abrió una ruta comercial con China, y después 65 containers, solo de equipos de protección personal, ¿sí? Barbijos N95, los quirúrgicos, las antiparras, las máscaras, los kits, como se llaman, los camisolines y los mamelucos, y guantes, ¿sí? Todo lo que es el kit para ingresar a la terapia, y no solamente la terapia, ¿no? Esto para los operativos territoriales. Toda esta gran compra que se hizo es para toda la provincia de Buenos Aires, tanto de hospitales provinciales como municipales. Y bajamos la cantidad de contagio, que era del 22% de los trabajadores de salud, a un 6%, que es más o menos el porcentaje habitual de contagios que hay dentro de todos los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hubo en un primer momento un reclamo porque no había equipo de protección personal, pero era porque no había en el mercado. Pues tuvimos que salir a comprar afuera a China. Eso por un lado. La queja actual de los trabajadores de la salud no es tanto por los equipos de protección personal porque abunda, sino porque ven que hay un sector de la sociedad que es totalmente disociado de la realidad que se vive en la terapia intensiva, donde vos tenés los médicos que están trabajando 24/7, que están cansados, que no dan más, que están agotados, y a la vuelta de la esquina hay unos pibes tomando una cerveza, o hay gente, un grupito tomando mate en una plaza. Entonces, causa un poco de indignación también. Y vos, si ingresás a una terapia, están agotados los médicos, y cada vez el porcentaje de ocupación de camas hoy en día es del 66%, y ese porcentaje se vino manteniendo alrededor de las últimas semanas. Pero la cantidad de camas que nosotros vamos poniendo en el sistema público va aumentando. Más o menos por semana se van poniendo 10 camas de terapia intensiva en toda la provincia. Entonces, el número del porcentaje se mantiene, pero la ocupación aumenta. No sé si me logro explicar. Entonces, claro, y es muy importante este número que vos estás diciendo, porque uno tiende a pensar de que al mantenerse el número quiere decir que el sistema está controlado. Ahora, si en la medida que estamos sumando se agreguen camas, claro, por eso. Exactamente. Entonces vos ves a los médicos que están estresados, que están agotados, que se les cortaron las licencias, hay cada vez más pacientes en la guardia, y eso se traduce con más pacientes que van a pasar a sala, y lamentablemente un porcentaje de ellos van a pasar a un respirador. Y es muy difícil, y además, y esto es un dato que me parece clave, que la mayoría de los contagios ocurre entre personas entre 20 y 40 años. Y el 70% de los fallecimientos ocurre en personas entre 60 y 90. O sea, quiere decir, los jóvenes y los adultos jóvenes son los que se contagian y quienes fallecen son nuestros adultos mayores. Entonces ahí es donde tenemos que apelar también a una responsabilidad ciudadana, intergeneracional. ¿Sí? De nosotros, los jóvenes y adultos jóvenes, tenemos que cuidar a los adultos mayores. Y esa disociación que impulsada a veces por todos esos grupos anticuarentena, que salen a la calle, que dice que el virus, no sé, que no existe, o quema de barbijos. Y sí, cuando los médicos ven eso, y los trabajadores de la salud, los enfermeros, los terapistas, ven esas imágenes, y la verdad que causa indignación, y claro, yo entiendo la indignación de los trabajadores de la salud, y tienen razón. Ahora, tengo una pregunta, Salvador, porque
muchos médicos que hoy acompañan o que están dentro, digamos, del círculo rojo sanitario del gobierno nacional, estoy hablando de médicos, epidemiólogos, expertos, reclaman en este mapa de calor que venimos nosotros hablando, realizar mayor cantidad de testeos, ¿no? Como para poder identificar comunidades rojas, de tal manera de poder aislarlas y evitar que se propague el contagio. En la provincia de Buenos Aires, la cantidad de testeos que se realizan, porque actualmente se siguen realizando, ¿son correctos? ¿Se puede hacer más? ¿Falta? ¿Cuál es la verdad? No, nosotros los testeos se hacen según protocolo. Se testea a los casos sospechosos. De hecho, estamos pidiendo no testear indiscriminadamente a gente que no tenga síntomas, porque eso sobrecarga los laboratorios, sobrecarga el sistema de salud. Cuando nosotros hablamos del estrés de un sistema de salud, no es solamente los hospitales y la ocupación de camas, también los laboratorios que no dan abasto para dar los resultados de las muestras. Nosotros se testea según protocolo. Persona que tiene síntomas, se testea, se hace un hisopado. Si después del hisopado va a testearse. Nosotros estamos haciendo, se hicieron en total 788.000 testeos, ¿sí? ¿Cuánto? En un promedio de 788.000 testeos totales. Totales en la provincia por día, en la provincia de Buenos Aires. Y por día, ahora estamos alrededor de 11.000 testeos. Nosotros pasamos de tener 11.000 testeos diarios, ¿sí? Por día. Y pasamos a tener 4 laboratorios a tener 58 laboratorios. ¿Sí? Y esos 58 laboratorios lo estamos haciendo en universidades, en el INTA. Sí, ahora estas semanas, la semana que viene se van a abrir 7 laboratorios más, uno en Miramar, en la zona de Balcarce con el INTA. Estamos viendo que otros hospitales municipales tienen la capacidad de que tenga un laboratorio, que tenga una campana para poder sumarle a eso en NeoKits y descomprimir un poco el sistema. Pero hoy en día están tardando entre 48 y 72 horas como máximo los resultados. Entonces, estamos poniendo capacidad al sistema. Y lo que también estamos viendo que estos laboratorios, ¿no?, testean tanto a lo público como en el privado. Y del privado a veces viene muchas muestras que no cumplen con el criterio del caso sospechoso de esos pacientes. Entonces, por eso estamos pidiendo... Perdóname que te interrumpa, pero es de público conocimiento quien tiene una obra social, aunque no le voy a nombrar al aire, pero quien tiene una obra social y tenga alguna duda, lo paga y se lo hace. Bueno, es decir, sé que eso sucede y sé que es así, pero bueno, después esa muestra no la procesa esa misma clínica privada, no tiene esa capacidad, la manda a los públicos. Claro. Y sobrecarga el sistema. Entonces, nosotros tenemos un caso sospechoso que está ocupando una cama en un hospital esperando a tener ese resultado, que el laboratorio demora porque tiene muestras que le llegan de otro lado. Entonces tiene cierta complejidad también. Y no es tan lineal. Claro, es entendible porque cae todo en el mismo lugar. Imagino que habrás escuchado el comentario de Ginés, el ministro de Salud de la Nación, cuando mencionaba que en la ciudad de Buenos Aires, cuando era el lugar que mayor cantidad de contagios tenía, el resto del país fue solidario haciendo una cuarentena estricta, y que ahora Cava debería hacer lo mismo, debería ser solidario, con lo cual lo que está diciendo es que Cava claramente no estaría siendo solidario con la situación actual. ¿Cuál es la mirada del Ministerio de Salud de la provincia? No, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es una alta tasa de incidencia, o sea, tiene muchos casos por la cantidad de habitantes que tiene, ¿sí? Hoy día creo que está alrededor de 109.000 casos, con una tasa de incidencia de 3.500 por 100.000 habitantes. Igual no me lo tan técnico, pero digo lo que tiene muchos casos por la cantidad de habitantes. Eso más que el primer cordón, segundo y tercer cordón del conurbano. Y tampoco tenemos que hacer esa diferencia entre Cava y el conurbano, sino tenemos que hablar del AMBA, de la zona metropolitana de Buenos Aires, porque tenemos que tomar a todo esto como un todo. Entonces, cuando abre o de un lado de la General Paz se permiten ciertas aperturas, ¿no?, que hay restaurantes abiertos, hay bares, hay estos corredores peatonales, gastronómicos, esos corredores gastronómicos, claro. Entonces, y claro, la gente viene a esos lugares, y sobre todo mucha gente que trabaja en la capital federal vive y reside en el primer cordón del conurbano bonaerense o en el conurbano. Entonces,
eso también no solamente aumenta la circulación y eso aumenta los contagios, sino que pone en peligro a los trabajadores que viven en el conurbano bonaerense. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa cuando hay estas aperturas indiscriminadas de bares o de lugares donde hay más circulación de personas, porque el virus no es un virus que viaje en el aire, es un virus que se transmite de persona a persona. Entonces, si hay más circulación de personas, hay más contagio. Eso es casi matemático, te diría. Como cuando claro ves, sí. No, está bien. Iba a decirte, que es claro que el contagio hoy es, como dijiste vos, ¿no? Digamos, de persona a persona, es un contagio comunitario. No hay ninguna duda de eso. Hasta de hecho, uno podría sospechar que hasta que haya una vacuna, digamos, la estrategia es que claramente nos cuidemos todos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero que en la medida que la gente se vaya contagiando, y esto en este mapa de calor, y en estas regiones, y en estas zonas, una vez que la mayor cantidad de personas se puedan contagiar, van a generar anticuerpos y de alguna manera la curva debería comenzar a bajar. En la provincia de Buenos Aires también hay corredores gastronómicos que están habilitados. Imagino que también eso tiene que ver con la potestad que le da la gobernación de la provincia, ¿no? Bueno, no es tan así, digamos. Nosotros como autoridad sanitaria, en aquellos municipios que están en fase 3, que todo el AMBA está en fase 3, no está recomendado la apertura de bares y ni de negocios, ni tampoco están permitidos ciertos rubros como la construcción privada. Sin embargo, lo hacen. O sea, nosotros somos autoridad sanitaria, ¿sí? Somos una policía sanitaria, somos una autoridad sanitaria que rige sobre todo la provincia de Buenos Aires. Y ahí los municipios se tienen que adherir a esa norma. Ahora, después sí es cierto que hay lugares que están abiertos, pero eso, digamos, no tenemos nosotros el poder de policía como para ir y decirle cuál. Digamos, sabemos qué pasa, no tiene que pasar, o sea, no sobre todo en los municipios de Lamba, que están en fase 3, y que eso incluye también, a ver, ustedes están en San Isidro, hay Vicente López, hay lugares abiertos, en La Plata hay lugares abiertos, en Mar del Plata hay lugares abiertos. Y están en fase 3 todos esos municipios que estoy nombrando. En Bahía Blanca abrieron un shopping en fase 3. Entonces, son lugares que no tienen que estar abiertos esos. Bueno. Ahora, el aislamiento social preventivo obligatorio del ASPO tiene, digamos, un vencimiento que es el próximo 20 de septiembre, en principio. Uh-huh. Y te consulto, ¿vos ves una realidad diferente a esta nueva realidad de una vida, digamos, pseudo normal, con barbijo, con protocolos para los diferentes rubros, o ves la posibilidad y capacidad de que el presidente extienda por mayor tiempo este aislamiento? Por lo que dicen los números nuestros y la curva de contagio, digamos, está aumentando no solo... igual lo que está sucediendo, que esto que también quería avisar, es una especie de viraje, ¿no? De los contagios de la cava, es como si estuviesen yendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Los de en ambas se empiezan como a estabilizar esa curva y empieza a aumentar, ¿sí? como si fuese una mancha de aceite que se está expandiendo, digamos, así se entiende bien gráfico. Y lo mismo está pasando con el interior del país. Hoy vemos Rosario tiene un 80% de ocupación de camas de terapia intensiva. La provincia de Santa Fe tuvo 1.000 casos, 1.500, 1.000, mucho más que el diario de hoy en Capital Federal. Entonces, están aumentando los casos en el interior de la provincia de Buenos Aires, perdón, en el interior del país. Río Negro también. Yo digo, viendo esa realidad, lo que sucede en Santa Fe, en Córdoba, en Río Negro, en Jujuy, yo creo que el aislamiento va a continuar, pero la verdad que no sé lo que se está decidiendo en esa mesa que se va a hablar el viernes. Y respecto a lo que decía de esta normalidad, y bueno, yo creo que también el barbijo un poco vino para quedarse. Nosotros vamos a tener que estar conviviendo con este tipo de cuarentena intermitente, con estas fases que a veces se cierra más y después se abre más. Quizás una solución sería cerrar ahora para poder bajar la cantidad de números de casos, bajar la cantidad de ocupación de camas y poder abrir en el verano. Digo, es una hipótesis, ¿no?, que estoy teniendo.
pensando en voz alta hablando con ustedes. Digo, yo creo que pues una posibilidad. Me parece a mí, ¿no? Digo, muy poco cumplible, pero en el sentido de que la gente lo pueda respetar. Digamos, lo que nosotros observamos es que hoy la gente ya no obedece en principio, digamos, muchas veces esto que vos mencionabas recién, ¿no? Esta restricción, la gente está muy agotada, y de hecho me diste pie para preguntarte, ¿hay vacaciones o no hay vacaciones? Porque digo, estamos hablando de un nivel de contagios muy grande, estamos hablando que de pronto hay corredores gastronómicos con los protocolos, pero que quizás no deberían estarlo. No me imagino una costa argentina con una especie de protocolo. Bueno, nosotros tenemos una mesa que estamos evaluando todos los distintos escenarios posibles para una posible o algún tipo de temporada. Que sea cual fuera, va a ser una temporada muy normatizada y muy protocolizada. Sabemos que va a haber menos gente que intente ir a la costa. Estamos hablando con también todos los intendentes de los partidos de la costa para, fortalecer el sistema de salud. Pero va a haber restricción con ambulancias. ¿Cómo? Pero Salvador, digo, ¿va a haber restricción de un veraneante, digamos, que quiere ir a la costa? ¿O solamente va a poder ir aquel que pueda acreditar que tiene un domicilio en la costa? Pero ya está sucediendo que la gente está yendo a la costa. No, está bien, pero digo, ¿cómo va a ser en el verano? Digamos, ¿va a haber esa restricción o hay quien pueda alquilar? Por eso lo estamos evaluando. Tampoco sabemos cómo va a ser, porque sabemos qué va a pasar y cómo va a ser la curva de contagios de acá a diciembre. Por eso estamos armando varios escenarios. Uno puede ser, como decías vos recién, los secretarios tienen prioridad para ir, quizás que en algunos municipios haya un tope de ingreso de gente, estamos evaluando, pero eso no solamente nosotros, en una mesa con la Secretaría de Turismo y con Jefatura de Gabinete de la provincia, es una mesa de discusión. A nosotros nos toca la parte sanitaria, por eso nosotros lo que queremos hacer es equipar de la mejor manera todos los municipios de la costa, claro, porque desde la costa hasta Montehermoso, sí, porque es toda la costa atlántica. Porque no hay infraestructura sanitaria realmente para poder atender. Cuando uno va a la costa y tiene un problema sencillo, apenas digamos que puede ser atendido muchas veces. Imagino yo que con un volumen de casos muy acotado ya se satura todo el sistema sanitario que puede tener la costa. Es muy delicada la situación de ir a veranear a la costa con este escenario. Bueno, por eso también apelamos un poco a la responsabilidad individual y el mensaje también que queremos transmitir, que va a ser complicado, y va a ser complicado también que vos te hagas coronavirus y que necesites una cama de terapia estando en la costa. No va a estar, porque hay casos que vamos a tener que hacer una derivación rápida a La Plata o al conurbano. Entonces también que la gente entienda esto, y nosotros también apelamos obviamente a que la dirigencia política nos acompañe, me refiero a los intendentes, que acompañen estas medidas, que no promuevan una temporada con 3 millones de turistas, que es lo que habitualmente van a la costa, porque no hay sistema que aguante de esa manera. Tampoco no hay un sistema de hisopado, de procedimiento de muestra para que no quieran entrar, como alguna vez se dijo, hago un test y... por eso me parece que estamos en una situación muy complicada y realmente queremos habilitar el verano en la costa. Tengo una última pregunta y te agradezco nuevamente por estos minutos en el aire. La verdad que es muy importante charlar con vos y conocer la opinión del Ministerio. Yo trato siempre de rescatar que de determinadas circunstancias o momentos en la vida uno tiene que aprender, ¿no? Imagino que en la Argentina, que nunca hemos atravesado una pandemia o una situación, digamos, un evento mundial como este de la pandemia, deberíamos aprender. Después de que pase todo esto, porque hoy hay que dar batalla, pero después de que esto pase, ¿se va a pensar con respecto a una situación de una posible nueva pandemia, digamos, de estar equipados, no solamente tener recursos o reaccionar ante un evento, sino, digamos, ser proactivos y decir, bueno, probablemente no sea la única pandemia, probablemente no sea el único virus que vuelva a llegar a la Argentina? ¿Se va a pensar a futuro en una infraestructura de salud que ya esté ayornada y que esté preparada para estos eventos? Bueno, nosotros nos preparamos y nos pudimos preparar en medio de que la cuarentena sirvió para eso. Algo para rescatar que sucedió en esta pandemia es
la rectoría que tuvo el Ministerio de Salud sobre todos los sistemas y cómo pudimos integrar y colaborar entre el sistema público, el privado, las obras sociales, IOMA y PAMI. Me parece que eso, si es algo que nos queda como un saldo positivo, es la rectoría y la gobernanza que tuvo el sistema de salud, como el Ministerio de Salud, mejor dicho, sobre todo el sistema sanitario, donde se pudo articular, donde nosotros tenemos un tablero de camas, todas las clínicas privadas, todos los sanatorios, todos los hospitales, tanto municipales como provinciales, cargan todos los días cuántas camas de terapia tienen y cuál es su ocupación, camas de terapia, camas intermedios, camas generales. Y yo creo que eso y esa integración del sistema también creemos que vino para quedarse. Hay un diálogo ahora entre todos los subsistemas que antes no había. Antes estaba muy fragmentado el sistema. Bueno, hoy, de a poco, y lamentablemente tuvo que ocurrir la pandemia, pero bueno, digo, un saldo positivo de todo esto, ocurrió ese diálogo. Y obviamente, y con muy buena articulación entre la provincia y los municipios y obviamente la nación. Pero sobre todo los municipios que son los que tienen el territorio, centros de salud y hospitales municipales. Yo creo que eso es un saldo positivo. Totalmente, yo creo que también eso es positivo y esperemos que seamos solidarios entre todos, estoy hablando a nivel nacional, como para mejorar el sistema de salud que tenemos. Tenemos un sistema de salud público que sabemos que es muy difícil costearlo, con muy buenos profesionales, pero que también aprendamos de este evento como para estar trabajando de manera colaborativa, como vos decías, en El Salvador, y con los recursos necesarios para hacerle frente a situaciones como estas. De mi lado te agradezco muchísimo estos minutos, este espacio, conocer cuál es la opinión y la mirada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. No sé si quieres decir algo, ya nos despedimos. Sí, bueno, desde ya agradecerte, Aldo, y esto, si actuamos responsablemente, el sistema de salud no va a colapsar, ¿sí? Nos tenemos que cuidar nosotros, sí, para cuidar al otro, y esto sí, lo importante que tenemos que entender también, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Salvador, muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego.